organizada de norte y de sur a norte, de grandes fosas clandestinas, de miles de personas que andan en busca de sus familiares desaparecidos, y muchos han sido encontrados en las fosas clandestinas, y también hay un gran número de personas que quedan pues sin ser identificadas. Pero lo que tenemos que reconocer hoy es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado acciones importantes, sobre todo las que van dirigidas a atender los problemas de desigualdad social, que han sido en muchas ocasiones las causas que provocan que las personas se inmiscuyan en problemas con la delincuencia, y esto después pues provoca la desaparición forzada. La atención que ha dado este gobierno a los jóvenes, cuestión que no se había realizado en los últimos años, este apoyo que están recibiendo jóvenes en los programas de Sembrando Vida que se están ofreciendo para la gente del campo, pues también vienen a tratar de atender el problema de raíz, de atender a las personas que viven en la marginación y que son principalmente algunas de las que se involucran en problemas con la delincuencia y que después nos lleva a la desaparición forzada. En algunos casos, no estamos diciendo que en todos. Pero bueno, qué mejor para escuchar sobre esta obra a los invitados especiales para que hagan su disertación sobre el tema. Cedo el uso de la voz a la licenciada Elizabeth Álvarez Gutiérrez. Adelante, licenciada. ¿Me están escuchando, perdón? Ahora sí, ahora sí. ¿Se oyó una interferencia? La presentación del libro, La desaparición forzada en México, contiene un tema de gran interés en la sociedad, no solo de México, sino de manera internacional, por ser una violación evidente a los derechos más fundamentales del humano, como es la vida y la libertad. Se llevará una dinámica muy sencilla. Cada presentador tendrá una intervención de entre 15 y 20 minutos. Antes de la exposición de cada uno de ellos, me permitiré leer su respectivo currículum. El doctor Rodolfo Campos Montejo es originario del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con 3 especialidades por la Universidad Panamericana en Derecho, Corporativo y Económico, Laboral y Amparo. Cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestro en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto Universitario de Puebla. Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, grado que obtuvo con mención honorífica por la tesis Carencias e imperfecciones del juicio de amparo, con especialidad referencia al trato inequitativo de la víctima. Doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores y del Padrón Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
Ha prologado y presentado libros de connotados investigadores, entre los que destacan Derecho Familiar de Diego Zavala Pérez y Controversia Constitucional del ministro José Ramón Cosío. Ha escrito y publicado diversos artículos en revistas jurídicas locales y nacionales. Ha publicado como coautor y autor los siguientes libros: Apuntes sobre el juicio de amparo, Análisis comparativo de los sistemas procesales penales de Estados Unidos, Chile, Colombia y México, Tópicos judiciales, Historia de la Administración de Justicia en Tabasco y el nuevo juicio de amparo. En el ámbito académico, es profesor de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de diversas materias. En el ámbito público, ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Colegiado del 10º Circuito, magistrado del Consejo Estatal Electoral de Tabasco, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, abogado general de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Fue miembro del Consejo Consultivo Nacional para la Implementación de la Reforma Penal. Director General de Estrategias y Políticas Públicas de la Coordinación Integral para la Atención de la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación. En la iniciativa privada, abogado litigante por más de 30 años, fundó su despacho jurídico aquí en Villahermosa, Tabasco. Fue apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Mexicano Somex, hoy Santander, y apoderado general para pleitos y cobranzas de Bancomer. Apoderado legal de diversas empresas privadas y es especialista en litigio de asuntos en materia civil, familiar, mercantil, constitucional y amparo. Actualmente es socio fundador del Corporativo Jurídico RCP y profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Le damos el uso de la voz al doctor Campos Montejo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y en primer lugar saludo con afecto y respeto a nuestro rector Guillermo Narváez Osorio, a nuestra directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Felipa Sánchez Pérez. Y quiero iniciar mi intervención expresando que para mí es un alto honor, es un orgullo, un privilegio y una distinción poder compartir esta presentación con mis distinguidos amigos, los doctores Jorge Abdo Francis, Miguel Alberto Romero Pérez, la abogada Elizabeth Álvarez Gutiérrez y de manera muy especial a la autora del libro que hoy nos corresponde presentar. Me refiero a la doctora Patricia Ordóñez León, quien siempre se ha caracterizado por ser una persona estudiosa, conocedora del derecho, brillante profesionista y destacada académica en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Quienes hemos escrito un libro sabemos el gran reto que representa, por el tiempo y el esfuerzo que implica hacer una aportación científico-jurídica, sobre todo cuando se abordan temas actuales y de gran relevancia, no solo en México, sino en el plano internacional. Y este es el caso del fenómeno de la desaparición forzada, que ha sido de tal magnitud que ha generado la creación de sistemas regionales de derechos humanos, como son el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano
y el sistema africano. Organizaciones, todas ellas que han venido emitiendo una serie de resoluciones, protocolos internacionales, creación de organismos especializados, grupos de trabajo, comités y fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Por tales razones, la obra publicada por la doctora Ordóñez León, titulada precisamente La desaparición forzada en México, es una obra pertinente, oportuna y actual. Participar hoy en la exposición de dicha obra es para mí de mucho interés, como también deseo que resulte ser para quienes tengan la oportunidad de adquirirla, por tratarse de un estudio minucioso, por tratarse de un estudio que en mi humilde opinión es un estudio serio, que no solo analiza ese fenómeno como un delito, sino también atendiendo otras circunstancias que lo han llevado a considerarlo por el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, entrando al fondo del asunto, como decimos los abogados cuando esperamos el resultado de una sentencia, procederé a realizar algunos comentarios sobre la obra que hoy se pone a la consideración de la audiencia. El libro consta de 3 capítulos, además de sus anexos, a través del cual el lector tendrá una muy enriquecedora experiencia apuntalada por la claridad de la información correctamente sistematizada, correlacionada, enumerada y agrupada por cuadros de temas. Técnicas que constituyen y que brindan una serie de herramientas pedagógicas que la autora empleó de manera precisa, consiguiendo poner a disposición de los lectores una obra que resulta ser clara y didáctica para desentrañar y entender la magnitud de la desaparición forzada en México. Por lo que pude ver de su lectura, estamos en presencia de un texto completo que contiene un enfoque que refleja una metodología cuantitativa, cualitativa, deductiva, inductiva, de investigación y análisis, pero que incluso utilizó o hizo uso del derecho comparado. Por lo tanto, quienes adquieran el libro podrán advertir que se trata de no solo una obra sencilla de leer, sino también de una obra bien actualizada, bien documentada, que contempla estándares en materia de desaparición forzada, particularmente en México, pero también partiendo de sus antecedentes y parafraseando a la doctora Ordóñez, la cito textualmente, donde el término de desaparición forzada fue reconocido por la ONU en 1950. Y hasta la actualidad, y pasando por algunos de los diversos casos más emblemáticos en la materia en México y que han hecho que la figura de la desaparición forzada e involuntaria sea considerada por el más alto tribunal de la nación como una violación grave a los derechos humanos. En el primer capítulo, denominado la desaparición forzada, nos permite adentrarnos a su definición en el marco nacional e internacional, a la comprensión de este delito y a la serie de elementos propios de las ciudades, de los lugares,
de las que fue sustraída la persona desaparecida, pero también vale la pena mencionar que no fue desapercibido para la autora tomar en cuenta el contexto político y social en el momento de la consumación de estos eventos delictuosos. También explica con detalles cómo se conforma el delito, sus características, sus elementos del tipo penal que van desde la participación de agentes del Estado, la falta de información a familiares o el reconocimiento de la privación ilegal existente. La autora pone, pues, especial énfasis en explicar que la desaparición forzada es un fenómeno grave que violenta, como nada, los derechos más elementales que cualquier humano puede aspirar, como son la libertad, la seguridad, la personalidad y el respeto irrestricto a la vida. Una vida que nadie tiene derecho a trastocar o dañar. Una vida que nadie tiene derecho porque el sufrimiento propio como el ajeno no tienen jerarquización. Afirma la doctora Ordóñez que la desaparición forzada, y la cito también textualmente, constituye una afrenta a la conciencia y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana. En lo referente al capítulo segundo, nos explica el marco jurídico internacional y sus respectivas organizaciones que se han constituido como el reflejo de la desaparición forzada como delito, pero también de los años de irreparable daño para las víctimas y sus familiares. Factores que vale la pena decir han sido las razones por las cuales se crearon y se procedió a la implementación, adhesión y evolución de una serie de instrumentos y organizaciones para atacar y tratar de erradicar el delito y garantizar la reparación del daño causado a las víctimas. Por último, en el capítulo tercero denominado La desaparición forzada en México, nos invita a reflexionar sobre todos los factores políticos y sociales que constituyen una cifra alarmante de desaparecidos en el país, pasando por sus casos más emblemáticos como son el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México de 1974, los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en septiembre de 2014 y el caso Alvarado Espinosa y otros de septiembre de 2009, tan solo por citar algunos. También la autora nos explica la existencia de dos periodos que han marcado el inicio de este delito en México. El primero, durante la Guerra Sucia, donde se llevó a cabo una política de represión contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y todo aquel que fuese sospechoso de formar parte de algún movimiento de oposición. Y el segundo, las masacres de los estudiantes del 68. También hace hincapié que este fenómeno resurgió a partir de la llamada Guerra Sucia contra el narcotráfico, que se dio a raíz de una fallida estrategia de enfrentamiento abierto contra el crimen organizado. Esos son los antecedentes que han llevado al Estado mexicano incluso a juicio ante la Corte Interamericana, quien a través de sus resoluciones han podido documentar graves violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del territorio mexicano. Mención especial merece el capítulo que conforman los anexos que brindan al lector una serie de análisis y aportaciones sobre el tema. Por último, no pasa desapercibido señalar que al revisar la bibliografía empleada,
vino a mi mente la frase de Newton que dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Esta frase viene a colación porque la bibliografía empleada por la autora es de alta calidad, lo que queda de manifiesto a lo largo de su libro. En tales razones, solo me queda por expresar mi más amplio reconocimiento a la doctora Patricia Ordóñez León, porque en su obra se ve el arduo esfuerzo que invirtió para generar tan excelente edición. Felicito a la doctora porque esta publicación sin duda es el producto de los estudios e investigaciones que ha venido realizando durante años, y por ello afirmo que será a partir de hoy seguramente una obra no solo para estudiantes de Derecho, que deberán conocerla, sino también una obra de consulta para aquel abogado que deba enfrentarse a la defensa de un delito de esta naturaleza, o para los ciudadanos, quienes desafortunadamente resulten ser víctimas de forma directa o indirecta, o para quienes desconozcan la existencia de los organismos e instituciones y la legislación vigente en nuestro país a la que pueden recurrir para hacer frente a este fenómeno o interiorizar en su estudio. Con esto concluyo. Deseo que la editorial difunda su publicación hasta los confines más escondidos. Deseo que no sea la única publicación que la doctora realice. Deseo que la obra sirva de referencia obligada como apoyo y guía para el perfeccionamiento de la legislación en nuestro país. Muchas gracias, doctora Ordóñez, muchas felicidades y muchas gracias a los compañeros de la mesa y a la audiencia por su atención. Pues muchas gracias por tan valiosa aportación, doctor Rodolfo Campos Montejo, en donde nos hizo un buen señalamiento del estudio serio, con técnicas pedagógicas y con metodología del libro que hoy está presentado por la autora, doctora Patricia Ordóñez León. Ahora, a continuación me permito relatar el valioso currículum del doctor en Derecho Miguel Alberto Romero Pérez, quien es originario de esta ciudad de Villahermosa. Realizó sus estudios profesionales en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, obteniendo el título de licenciado en Derecho. Es maestro convertiente de especialización en Derecho Social por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó los estudios de maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es egresado del curso de amparo de la Universidad Panamericana, habiendo obtenido mención honorífica. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Penal y Derecho Privado, impartidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Alta Administración Municipal, impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Banco Mundial. Diplomado en Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en Conciliación Laboral por la Universidad de Barcelona. Ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, tales como actuario, auxiliar, dictaminador y jefe de auxiliares de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, secretario de Estudio y Cuenta del entonces Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Tabasco, coordinador de Asuntos Jurídicos y secretario del Ayuntamiento del Centro, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se ha desempeñado como litigante en los despachos especializados en materia laboral Mier y Concha en la Ciudad de México y Cabal y Asociados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde hace 22 años y actualmente es socio director del despacho Romero Pons y Abogados. Ha realizado diversas publicaciones en revistas especializadas y es coautor del libro La vivienda como derecho constitucional. Y ha sido colaborador del libro La investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio y el de interpretación de la legislación de Tabasco por la Justicia Federal, editado por nuestra máxima casa de estudios. Doctor Miguel Alberto Romero Pérez, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer pues a la doctora Patricia Ordóñez León la invitación para participar en esta tarde ante tan importante panel y tan importante número de personas que asisten hoy a la presentación de este texto. Particularmente me siento honrado en contar con la presencia de nuestro rector de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el maestro Guillermo Narváez, de también quien fue rector de nuestra universidad y no tan solo un magnífico rector, un buen profesor, sino puedo señalarle un buen amigo, el doctor Jorge Abdo Francis, y por supuesto de que también fue mi profesor y quien nos motivó tanto a Patti como a un servidor cuando éramos compañeros de clase en todos estos temas que tienen que ver con el derecho, el doctor Rodolfo Campos Montejo. Cuando recibí la invitación de Patti, no tan solo me sentí contento, honrado, entusiasmado, sino doblemente comprometido con ella por reconocer el trabajo académico desarrollado en el libro, sin que los temas de naturaleza subjetivo, por el aprecio, el afecto que le tengo y el reconocimiento se puedan combinar. Pero creo que más allá de que es un trabajo que, como ha referido el doctor Campos Montejo, tiene método, tiene una cantidad amplia de fuentes, es actual, es completo, también tiene el mérito de ser un documento que se complementa con lo que hoy está viviendo el Estado mexicano en el contexto internacional frente a la protección de los derechos humanos. Y particularmente debo de destacar la importancia de esta obra, puesto que el Informe Mundial 2020 de la 31 edición de la revisión anual de Human Rights Watch de las prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo, que analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en más de 100 países, dedica un tema en particular al que es motivo de la presentación de este libro, al tema de las desapariciones. Y pongo el contexto de la importancia de este libro y su actualidad en función de lo que se recoge en el informe de esta organización internacional. Pues desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las Fuerzas de Seguridad Mexicana han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75,000 personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante. Se señala, por ejemplo, en el informe que el gobierno actual, gobierno federal, ha adoptado medidas orientadas a determinar y publicar la cantidad real de personas desaparecidas. Se reconoce, por ejemplo, que en el año 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y desde entonces se ha generado una plataforma en línea para que las personas puedan denunciar desapariciones en forma anónima y para mostrar estadísticas en tiempo real de la cantidad de personas desaparecidas, sin incluir información de identificación personal. Pero también se señala las carencias que destaca la autora en su libro y que son reconocidas desafortunadamente por esta organización como una deficiencia por parte del Estado mexicano.
al señalar que es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas investigativas básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, frecuentemente indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta. Se informó por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda que desaparecieron más de 7,000 personas en el año 2019. Ese año, la Fiscalía General de la República abrió solamente 351 carpetas de investigación de desapariciones y procesó penalmente apenas 2 casos. Se ha reconocido que más de 26,000 cuerpos siguen sin ser identificados. En 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda creó una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Tras recibir reclamos de las familias, el gobierno federal también estableció un mecanismo extraordinario de identificación forense para identificar cuerpos. En agosto de 2020, el gobierno federal reconoció la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada para considerar casos en México, conforme habían recomendado varios miembros de la Organización de las Naciones Unidas durante el examen periódico universal de 2018. Esto que señalo y que recojo del informe de esta organización internacional, vean cómo vincula o se vincula con el trabajo de investigación de la doctora Ordóñez. En la página 7 de su introducción a la investigación, refiere la autora que la desaparición forzada de personas en sus primeros esbozos consistió en un mecanismo de control político, así como una práctica recurrente contra los opositores políticos que deja entrever la corrupción del Estado y en algunas ocasiones la colusión con organizaciones criminales. Entender la desaparición forzada de personas conlleva comprender una serie de elementos propios de la localidad de la que fue sustraída la persona desaparecida, así como el contexto político y social en la que esto se dio. Independientemente de que la doctora Ordóñez hace un trabajo extraordinario en la identificación de las diversas normas de fuente interna y de fuente externa vinculadas al tema de la desaparición forzada, también realiza un análisis del contexto social en el cual la desaparición forzada se ha presentado en México. Por ejemplo, y cito otra parte del texto, en la página 30 del texto se refiere: la desaparición forzada tiene la característica de violar una serie de derechos, y si bien los derechos humanos son interdependientes, en el caso de la desaparición forzada se muestra un patrón similar en las violaciones, principalmente debido a las características propias y elementos de este crimen. La conducta típica que resulta en una desaparición forzada sigue una fórmula similar, por lo que el resultado es la violación sistemática de diversos derechos, y expone en su trabajo que diferentes órganos, entre los cuales cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha pronunciado sobre diferentes casos, por ejemplo, el caso Goiburu y otros contra Paraguay, se señaló que la desaparición forzada, como una forma compleja de violación de derechos humanos, además de un hecho ilícito, genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos en la Convención Americana, que además acarrea otros delitos conexos. El análisis profundo que se realizan de diferentes sentencias en relación con el caso mexicano guarda una estrecha relación con lo que encontramos en el cuarto informe de seguimiento de recomendaciones formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre situación de derechos humanos en México. Particularmente, se señaló por parte de la Comisión Interamericana que el Estado mexicano tiene avances como la generación de una ley general en el tema, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, pero también nos señala las deficiencias en las que hemos incurrido como Estado mexicano. Por ejemplo, nos señalan que se redujo el presupuesto para la búsqueda de personas
de las cuales aproximadamente el 50% se asignó a la Comisión Nacional de Búsqueda y el restante se destinó al resto de los procesos del Sistema Nacional de Búsqueda. También, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado recibiendo reportes preocupantes relativos a desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, dando en cuenta de la ineficacia de los mecanismos existentes y de la necesidad de fortalecerlos. De acuerdo con las cifras públicas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta enero de 2019, reporta la Comisión Interamericana, había un total de 40.180 personas extraviadas, donde el 25% son mujeres. Asimismo, se señala que de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, la situación en el Estado de México es particularmente preocupante, dado que concentra el mayor número de casos de desaparición forzada de niñas y mujeres en este territorio, mientras el porcentaje de mujeres desaparecidas a nivel nacional es del 25%. En el Estado de México, por ejemplo, es del 46%. Es escandaloso lo que está aconteciendo aquí. De igual manera, el trabajo de la doctora Ordóñez nos lleva a identificar mecanismos internacionales y pronunciamientos en diversos informes que se han generado por órganos de naturaleza internacional, particularmente la Organización de los Estados Americanos, a través justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado señalando que existe preocupación por la existencia de obstáculos que siguen existiendo en el acceso a la justicia en caso de desapariciones de mujeres y que resultan en una situación de impunidad. Según la información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las barreras de acceso a la justicia que encuentran los familiares de mujeres desaparecidas cuando inician su búsqueda, se encuentra la complejidad de los procedimientos existentes para activar el protocolo ALBA y la alerta AMBER. La negativa reiterada de las autoridades de Procuración de Justicia a iniciar inmediatamente la búsqueda, informando la necesidad de esperar 72 horas para dar aviso del caso, así como la falta de armonización de la legislación para tipificar, investigar y sancionar la desaparición de mujeres, incluyendo la falta de tipificación de los delitos de desaparición forzada y de desaparición en algunos códigos penales locales. Debo de destacar aquí que hay un trabajo muy interesante sistematizado por la autora en cuanto a qué se ha legislado en cada una de las entidades federativas. Y obviamente se toma el caso de Tabasco, los avances que se tienen, lo que se ha logrado hasta este momento, donde vale la pena señalar que la legislación de desaparición forzada en el estado de Tabasco ya fue motivo de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 79/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde reclamó la invalidez de 3 artículos de la Ley de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema de Búsquedas de Personas para el Estado de Tabasco, la cual, por cierto, fue publicada en el periódico oficial del día 12 de junio de 2019. La Corte declaró la invalidez del artículo 6 de esta ley, que corresponde a las disposiciones supletorias que el legislador local estableció para esta ley, y la Corte se pronuncia en el sentido de que el legislador local carecía de facultades para establecer la supletoriedad de estas normas, pero lo interesante es que el resto de las normas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron declaradas válidas. Entonces, nuestra legislación pues, soportó el test de revisión constitucional y solamente el artículo 6 fue el declarado inconstitucional. Y hago referencia justamente a estos aspectos porque el texto de la doctora Ordóñez nos proporciona una cantidad amplia, vasta, de disposiciones de fuente interna como de fuente externa que son necesarias conocer. Y le encuentro una aplicación práctica para quienes se dedican justamente a temas de litigio, particularmente quienes trabajen con temas de derechos humanos y derecho penal, pero también tiene una aplicación pedagógica que a mí me entusiasma, como ahorita profesor de la división y también como estudiante de los posgrados
en materia de métodos de solución de conflictos y derechos humanos, particularmente en las materias que tienen que ver con el Seminario de Derechos Humanos. Cuando revisamos los aspectos relacionados con fuentes internas y fuentes externas de derechos humanos en materia de desaparición forzada, creo que el tema de la doctora Ordóñez viene a ser un texto extraordinario para conocer justamente todas estas fuentes. Y con la capacidad didáctica, el lenguaje claro con el que se trabajó el texto, creo que puede ser asequible tanto para estudiantes de licenciatura como de posgrado. De ahí que la riqueza del texto no tan solo viene a ser justificada por la cantidad de elementos de investigación que proporcionan, por la calidad metodológica, por las fuentes revisadas, sino también por la facilidad del lenguaje con la cual la autora puede comunicarse de una manera directa con estudiantes de derecho y también con aquellos que ya con algún nivel de especialización y profesionalización quieren encontrar una mayor riqueza de fuentes de información relacionadas con el tema de la desaparición forzada. Hay un contexto normativo muy bueno, hay un contexto histórico, político y social que justifica la necesidad de esta obra y ojalá la doctora Ordóñez continúe con el desarrollo de esta investigación a un nivel mucho más alto, vincularlo con algunos otros aspectos, porque estoy seguro que nos va a dar prontas y nuevas fuentes de investigación con la calidad, con el entusiasmo y el profesionalismo que la doctora Ordóñez ha implementado en esta obra, así como también debo reconocer en sus actividades profesionales. Muchas felicidades a la autora y también, pues hay que leer, hay que conocer este texto. Ojalá todos los que están participando como escuchas en esta sesión tengan la oportunidad de acceder. Está disponible en forma electrónica y también como libro impreso, en forma electrónica a través de la plataforma de Tirán. Quienes tengan acceso a ello lo pueden encontrar y vale la pena hacer una revisión cuidadosa, con mucha calma, disfrutar el texto por la riqueza de las fuentes de información que aquí se encuentran. Muchas felicidades a la autora y muchas felicidades también a quienes colaboraron con ella en generarle esta idea y obtener este resultado. Muchas gracias y enhorabuena, Pati. Agradecemos la educativa e interesante participación del doctor Romero Pérez, dándonos una explicación del trabajo elaborado por la doctora Ordóñez en su estudio de investigación. Muchas gracias, doctor Romero Pérez. Es el momento de concederle la palabra al doctor en Derecho Jorge Abdo Francis, quien cuenta con un extenso currículum del cual me permito leerles una reseña del mismo. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la misma universidad, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Cuenta con postdoctorados por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de América, y la Universidad de Alcalá de Henares, España, así como estudios y cursos de especialización en las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos. Forma parte de la planta docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Universitario de Puebla. En su vida profesional, se ha desempeñado como delegado estatal de Banobras, secretario técnico de Gobierno del Estado de Tabasco, coordinador general de asesores del gobernador constitucional del Estado de Tabasco, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, consejero presidente fundador del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente al Estado de Tabasco, delegado federal del trabajo en el Estado. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y titular de la primera ponencia. Es miembro de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados AC, de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro, y APAS por sus siglas en inglés. Dentro de sus principales líneas de investigación encontramos Derecho Constitucional y Administrativo, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos. Además,
Trabaja temas vinculados en la transparencia y el acceso a la información pública, educación y la historia de Tabasco. Conferencista nacional e internacional que participa permanentemente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es autor del libro Los derechos humanos en la era de la globalización neoliberal. Coautor con el doctor Carlos Ruiz Abreu de la obra El hombre del sureste, relación documental del archivo particular de Tomás Garrido Canaval. Ha participado en diversas publicaciones, entre otras, Los presidentes de México, las memorias de la Mesa Regionalismo y Federalismo del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, diagnóstico sobre el sistema de seguridad pública en Tabasco, el acceso a la información judicial en México, una visión comparada, temas selectos de derecho a la información, derecho a la intimidad, transparencia y datos personales. Realizó la compilación de los siguientes textos: La independencia de Tabasco, 200 años después, texto para su historia, en el 2011, La revolución en Tabasco, 100 años después, en el 2012, además de las armas a los argumentos, la soberana convención revolucionaria, 100 años después. Recientemente participó en el libro Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia, estudios en homenaje a Manuel González Oropeza. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, tales como Juchimán de Plata en el 2009, en el campo de los derechos humanos y la paz en el 2010, reconocimiento como ciudadano distinguido del municipio de Cárdenas en el 2012, acreedor a la medalla José Eduardo de Cárdenas y Romero en ese mismo año. Especial reconocimiento por la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado, el 12 de julio del 2013, por su trayectoria académica. Reconocimiento, doctora Olga Sánchez Cordero, por su destacada trayectoria académica y profesional, otorgado por la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, entre otros. Le cedo la palabra al doctor Abdo Francis. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas las personas que se encuentran conectadas. Quiero en primer lugar destacar la presencia del señor rector de la universidad, don Guillermo Narváez Osorio, así como de la directora de nuestra división, Felipa Neri. Agradezco mucho la oportunidad que me ha brindado la doctora Patricia Ordóñez para estar esta noche con ustedes y participar en este panel tan importante y tan interesante, del cual me siento muy orgulloso, porque demuestra la capacidad y el legado, como se ha dicho últimamente, que representa nuestra universidad en el devenir de Tabasco. Hoy se encuentran aquí, en este panel, presentando su libro, la doctora Ordóñez, que es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se encuentra el doctor Miguel Romero, que es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se encuentra el doctor Rodolfo Campos, que es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y la moderadora, tengo entendido que también es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De manera que, pues, esto demuestra lo que significa nuestra universidad, lo que es el sentido de pertenencia y lo que es la identidad universitaria en el desarrollo de Tabasco. No podríamos explicar a Tabasco si no fuera por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y quería yo, en principio, hacer ese apunte porque es muy importante que quede claro ese orgullo que debemos sentir todos aquellos que estamos vinculados con la universidad, el sentirnos orgullosamente universitarios. Pero además se encuentran dos alumnos distinguidos, Patricia Ordóñez y Miguel Romero, a quien tuve la suerte, la oportunidad y el compromiso de ser su profesor en varios momentos dentro de sus carreras, cuando cursaron sus carreras de la universidad. Y que hoy veo que, bueno, han triunfado, son exitosos, cada quien en sus actividades, y han desarrollado una gran presencia en lo académico y en lo profesional. Quiero decirles que yo podría decir hasta aquí llego y muchas gracias, porque ya el doctor Campos, con esa capacidad que tiene para leer completamente un libro
hacer un resumen ejecutivo y presentarlo ante la audiencia, pues ya prácticamente dejó sin materia lo que uno pudiera abordar en relación con el libro. Y luego el doctor Romer complementó de manera brillante el asunto, así que voy a tratar de hacer un esfuerzo por decir algo diferente. Entre otras cosas, me parece que es interesante poder leer el contenido del libro, que creo que es para que la gente vuelva a ver la importancia de comprarlo, de adquirirlo. Vean nada más, porque ya el doctor Campos lo abordó, pero lo abordó de manera, digamos, general. Yo quiero ir punto por punto en lo que el contenido representa para el estudio de los derechos humanos. Hay que recordar algo. Estamos ante un delito, ante una figura delictiva deleznable, producto de la indolencia, producto de la colusión, producto de la corrupción, producto de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar que en este país se castigue, se sancione a quien delinque. Y a ese tema me refiero al final de mi intervención. La impunidad que permea la estructura social del Estado mexicano. La impunidad que no permite que las cosas sean diferentes. La impunidad que no importando cuál sea el partido que gobierne, continúa enseñoreándose en todas las actividades que tienen que ver con este tema y con otros. Entonces ahí tenemos un elemento. Por eso es tan importante que entendamos que la lucha por los derechos humanos tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Ese es un elemento. Y el otro, el combate y la erradicación del abuso del poder donde quiera que éste se dé. Y bueno, justamente en desaparición forzada estamos hablando de un elemento que reúne de manera puntual estos dos temas. Por un lado, la dignidad de la persona humana y por otro lado, el abuso de poder. ¿Cómo podemos nosotros entender este fenómeno en México? Lo aborda de manera brillante la doctora Ordóñez, pero me parece que es necesario retomar las tres etapas que se han señalado que tienen que ver con este delito en nuestro país. La primera, ya se dijo de alguna forma, se abordó, pero yo quisiera entrar más a fondo, la guerra sucia. ¿Qué es la guerra sucia en México? ¿De qué se trata ese fenómeno? Pues se trata simplemente de la persecución política a través de la desaparición de los líderes regionales, de los líderes que van surgiendo al amparo de la reivindicación de conquistas sociales. O sea, finalmente el caso Radilla, que muchos años después ha sido un parteaguas en la lucha por los derechos humanos y en el combate al abuso del poder, pues ahí nace justamente. Pero no solamente es él, es Genaro Vázquez Rojas, y es Lucio Cabañas, y es el Ejército de los Pobres, y todos aquellos grupos que empiezan a surgir en los 60 y se consolidan en los 70 buscando una reivindicación social y que luego algunos ya entran francamente en un terreno completamente ajeno a lo que fueron las causas originales. Entonces ahí tenemos un primer elemento, la desaparición política, la desaparición forzada, pero vista a través de eliminar de la contienda, eliminar de la vida política a una gran cantidad de gente que en un momento determinado estaba en contra de lo que el propio sistema entonces señalaba. Y podemos poner el caso de 68, que todavía no se ha escrito la versión definitiva. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ahí? Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de desaparición forzada. Y podríamos poner otros ejemplos, pero ya para no entrar en más detalles. Hay un primer elemento ahí. Viene luego un segundo segmento que se ha estudiado poco, que es la aparición del EZLN en la vida política del país y en la vida, obviamente, también social. Y este momento y todo lo que originó el caso del ejido Morelia en Chiapas, entre otros. Podríamos aquí hablar de muchísimos asuntos vinculados con este tema que tiene que ver con la desaparición política, con la desaparición forzada, pero que tenía un origen de carácter político o de carácter social. Y un tercer segmento que ya se dijo, pero que hay que precisar de mejor manera, que no se hubiera podido dar si no hubiera sido por la colusión de las autoridades, todas, en el desarrollo de ese tercer segmento. ¿Cuál? La desaparición forzada que tiene que ver con la, comillas, y perdónenme la audiencia, estúpida guerra contra el narco. Ahí llegó a niveles de desmesura, podríamos decir. Llegó un momento en el que ya este asunto rebasó cualquier
posibilidad de comprensión o de análisis a la luz de elementos de lógica. Porque si uno voltea a ver al Cono Sur, las desapariciones forzadas en el Cono Sur, pues en Argentina, en Chile, en los tiempos de la dictadura, Uruguay y demás, tenían una lógica política estrictamente. Algunos lograron evadir esta desaparición y lograron llegar a ser presidentes de su nación, como el caso de Pepe Mújica en Uruguay. Pero, aunque estuvo detenido mucho tiempo. Pero acá no. Acá fue ya un asunto de otro tipo. Aquí es el narcotráfico, las bandas de trata de personas, coludidas con autoridades federales, estatales y municipales, coludidas con el ejército, coludidas con las policías locales, coludidas con las autoridades de procuración de justicia. Todo eso provocó esa tercera gran etapa que, como dice Juan Villoro, de manera brillante, en un análisis que hace sobre este tema, dice él, cuando habla de racionalizar la desmesura, es un texto muy interesante, en donde está citado Villoro. Este texto empieza hablando de un análisis diciendo, tras la guerra de Vietnam, tras los años del senderismo en Perú, así como en Colombia, con los paramilitares, y en Ruanda, después del genocidio, emergieron voces que explicaron qué había sucedido ahí. Cuando le llegue ese momento a la frontera, se refiere a México, a la frontera de México-Estados Unidos, se oirán voces parecidas, se irán remembrando los hechos y se conocerá qué hubo detrás de las masacres, como la de 72 migrantes en San Fernando el 23 de agosto de 2010, así como el hallazgo de decenas de hombres y mujeres enterrados en fosas clandestinas en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Y mientras tanto, pregunta el autor de este texto, mientras eso pasa, tal vez el silencio de esta frontera se expresa con un lenguaje críptico, a través de contraseñas que no se pueden comprender, o tal vez, como dice el escritor Juan Villoro, no exista sistema lingüístico alguno capaz de dar cabida a tantos horrores con lo que acabó en México la primera década del siglo XXI. O sea, la desmesura absoluta, total, en la desaparición forzada. O sea, fosas. Ya en este momento podemos ir a las cifras oficiales. Ya el doctor Romero señalaba cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. El propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acaba de reconocer recientemente, hace unos días, que al 30 de septiembre de 2020 hay un total histórico de 77.171 personas desaparecidas y no localizadas en México. Así, dicho así, bueno, es una situación bastante complicada. Y ya cita una serie de cuestiones y acaba en el acto en el cual se le ofrece una disculpa, se le ofrece un reconocimiento a jóvenes desaparecidos. Señala él de manera puntual, me parece que es muy importante lo que dice, cuáles son los elementos que integran esta petición de perdón, de disculpa que hace el Estado mexicano a través de su persona en cumplimiento de una sentencia, por supuesto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, bueno, tiene que ver con las violaciones al derecho a la vida, la integridad, la dignidad por falta de justicia y la actitud, y esto es lo que yo más destaco, negligente e irresponsable del Estado mexicano, que durante años negó la obligación de atender las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Podríamos revisar muchísimo este aspecto, pero lo dejamos simplemente ahí. Entonces, el libro de la doctora Ordóñez introduce de manera puntual a toda esta temática, pero lo hace además en forma didáctica, pedagógica, brillante. Ya decía el doctor Campos que el libro tiene que continuarse la investigación y que debe ser un elemento de lectura obligada. Por supuesto que debe ser un elemento de lectura obligada, tanto para la carrera de licenciado en Derecho como para otras carreras y para otras personas interesadas en estos temas. Veamos, la desaparición forzada, características de la desaparición forzada, pluriofensivo, acto único, delito continuado o permanente. Eso es muy técnico, pero es interesante. Elementos de la desaparición forzada. Derecho a la verdad. Mientras no haya una comisión de la verdad en este país que realmente vaya a fondo y diga qué fue lo que pasó en los casos emblemáticos,
todo va a ser darle vuelta al tema y no se va a poder cumplir con el objetivo fundamental de un Estado, que es hacer justicia. Luego, obviamente, lo que va de la mano, por eso está también estructurado el libro, impunidad y limitantes a la investigación. Ahora entraré a lo de la impunidad desde otra perspectiva. El segundo apartado o el segundo capítulo, marco jurídico internacional y organismos internacionales, porque claro, no se puede entender esta figura jurídica o este delito si no se habla de los grupos de trabajo que hay a nivel internacional, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana y claro, de la Corte Penal Internacional. Este organismo surgido a finales del siglo pasado en Roma y que de alguna manera ha funcionado un poco a medias, digamos, porque no ha tenido la aceptación generalizada y sí, en beneficio sobre todo a América Latina, sí ha logrado intervenir en asuntos de Asia y África, pero en otros temas como que todavía no tiene la fuerza necesaria o la trascendencia que pudiera tener una Corte Penal Internacional que desde luego va en contra de cualquier paradigma de lo que había sido el derecho en el pasado, porque rompe barreras y elimina, digamos, vamos a decir así, los planteamientos originales de la soberanía. Usemos esa metáfora. Luego tenemos el marco jurídico internacional y organismos internacionales, que son los grupos de trabajo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana, como ya decía yo. Y ya en México después, entra al caso mexicano y habla del contexto social e histórico, con mucho cuidado lo hace además. La doctora Ordóñez tiene esa difícil facilidad de poder decir cosas, escribirlas, pero con el cuidado que se requieren, pues, para que la gente las entienda, las comprenda, las lea y si no cause mucha cuestión, ¿verdad? Mucho ruido, diríamos. Entonces es muy interesante también la forma en que logró hablar del caso mexicano sin generar mayor conflicto en cómo abordó el tema. Eso lo destaco de manera muy puntual. Luego, sí, porque por ejemplo, la base del caso de Ayotzinapa, pues está para muchísimo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Luego, los antecedentes de la legislación nacional y la administración pública. La legislación nacional vigente, muy interesante esa parte, ya explicaba el doctor Romero por qué, y el avance legislativo en los estados de la República, que es didácticamente impecable. Habría que actualizarlo porque me parece que ya hay ahí algunos, desde mi muy particular punto de vista, que ya están desfasados, con todo respeto lo comento. Pero bueno, el libro tiene una fecha de publicación, una fecha de edición y no puede, nunca va a estar actualizado. O sea, con la reformitis legislativa que tenemos en este país, es muy difícil que un libro esté actualizado un mes o 2 meses, ya está rebasado por la dinámica de la idea de que todo se resuelve con la ley. En fin. Y los anexos, tenemos el anexo que tiene que ver con la declaración sobre protección de las personas que han sido forzadas a desaparecer, la Convención Interamericana sobre esta misma situación y, por supuesto, la Convención Internacional y el avance legislativo en todos los estados del país. De manera que el libro es impecable desde este punto de vista. Es un libro que verdaderamente vale la pena, como se ya ha dicho, lo repito yo, lo asumo como mío el comentario, vale la pena leerlo. Dice Juan Pablo Pampillo en el excelente prólogo que escribió. Dice, igualmente, es un gusto prologar, dice él, este libro de mi estimada colega, la doctora Patricia Reyes León, que además versa sobre un tema que lamentablemente se duele, tiene una importancia y una actualidad indudables en nuestro medio. Dice, la obra presenta de manera panorámica, aunque también sintética, o sea, así, tal y como lo dice, así es panorámico, pero es sintético, con profundidad, pero sí innecesarias complejidades, el cuadro de un fenómeno delictivo desgarrador. Veamos, por ejemplo, cómo define, sé que estoy en el tiempo, no sé si tengo 2 minutos más o 3, o ya tengo que terminar. Pregunto a la moderadora. ¿Sigo? Adelante, puede usted continuar sus 2 minutos, no hay problema. Vamos a ver 4 mejor. Entonces déjenme nada más darles un planteamiento final sobre este asunto. En el desarrollo de un texto que se llama Genealogía e Historia no resuelta de la desaparición forzada en México, viene una cita que me parece importantísima, que dice lo siguiente. La desaparición de personas es una catástrofe que implica una ruptura profunda y sostenida
de campos de sentido y acción, tanto a nivel individual como social. Tradicionalmente se ha ejercido como un mecanismo de represión que inhibe la verdad y la memoria al ocultar el rastro del crimen y de sus responsables. Para Gabriel Gatti, la desaparición de personas es una práctica devastadora que obliga a replantearse las relaciones entre interpretación y hechos. Tanto devasta que para pensarla requerimos también conceptos extremos. La desaparición es entonces una catástrofe, un desajuste de la estructura y especialmente un desajuste de las relaciones entre identidad y lenguaje, como lo demuestra el testimonio del padre de un joven desaparecido en Coahuila, en donde se duele de cómo se le puede decir a él, cómo puede asumir su dolor, cómo puede expresarle solidaridad o simpatía o empatía a alguien si no sabe realmente lo que ha sentido en la desaparición de él. ¿Cómo puede asumirse esa responsabilidad? O sea, es algo desgarrador, es algo realmente que cala muy hondo, que va más allá de cualquier posibilidad de poder entenderlo. Por eso es que tenemos nosotros que seguir trabajando en estos temas. Tenemos que entender que la desaparición forzada pasó de ser solo un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política, como fue originalmente, a un mecanismo más amplio de control social, despojo territorial y control de flujos migratorios. Esa es la importancia y la actualidad del libro que hoy se presenta. Muchas gracias, muchas felicidades, doctora Patricia Ordóñez. Doctor Jorge Aldo Francis, pues muchas gracias por su importante aportación, compartiendo sus amplios conocimientos jurídicos en relación al tema de la desaparición forzada. ¿Verdad? Muchas gracias. Es el momento de otorgar la palabra a la autora del libro La desaparición forzada en México, nuestra doctora Patricia Ordóñez León, quien es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Es profesora investigadora en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2002. Cuenta con diplomados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Jaume I de España. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad del Valle de México, así como ponente en distintos congresos, foros y seminarios, entre los que se encuentra el Inter-American Moot Court Competition y el Congreso Internacional organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia en 2018. Cuenta con diversos capítulos de libro y publicaciones en revistas de índole nacional e internacional. También es autora del libro México y su participación en el CID contra control de convencionalidad y reforma en materia de derechos humanos. Y coautora de 9 libros, en algunos de ellos Los derechos humanos en el tercer milenio, Derechos humanos, desafíos y perspectivas desde la globalidad política y Constitucionalismo contemporáneo en América Latina. Es miembro de distintas asociaciones y organismos tales como la Barra Tabasqueña de Abogados, la Asociación de Abogadas de Tabasco, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Red Interdisciplinaria Justicia Social e Integración Americana, la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Asimismo, ha sido reconocida como parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco, el registro CONACYT de evaluación de evaluadores acreditados y recientemente por el Sistema Nacional de Investigadores como candidata. En su desempeño profesional ha elaborado en el sector privado y público, como directora de la Unión de Crédito de Tabasco, directora general jurídica de la Consejería del Poder Ejecutivo de Tabasco, directora general de Servicios Legales de la Secretaría de Gobierno y actualmente se desempeña como comisionada propietaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le dejamos el uso de la voz a la doctora Ordóñez León. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Bueno, esta tarde me encuentro doblemente agradecida por dos razones. Una, estoy en mi casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de donde soy egresada y donde tengo la distinción de dar clase desde hace 19 años. Además de estar rodeada y estar acompañada, pues agradeciendo de manera especial a nuestro rector, el maestro Guillermo Narváez, quien ha dedicado de su tiempo para estar presente, lo que agradezco profundamente. Al maestro Rodolfo Campos, bueno, al doctor Rodolfo Campos, al doctor Jorge Abdo Francis, ambos fueron mis maestros cuando cursé la licenciatura y la maestría en esta universidad, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A Miguel Romero, con quien fui compañera de generación y pertenecemos a la misma generación de licenciatura, y después nos reencontramos como maestro y después como compañeros catedráticos. A Elizabeth Liz, a quien tengo la fortuna de ser su amiga desde hace varios años y que me ha hecho el favor de dejar un poco sus actividades, que la tienen distante de la ejercicio de la abogacía, pero que aceptó acompañarme en esta tarde. Estoy contenta también de ver aquí a Rafa Cuello, quien siempre está ocupado y secretario general de Acuerdos de la Corte. Muchas gracias, Rafa, por destinar parte de esta tarde de viernes y acompañarme. A Fernando Ravelo, que también lo veo conectado, a algunos otros amigos, compañeros de academia, a Yolida Bey y algunos muchos más que quisiera mencionarlos a todos, pero me es muy difícil hacerlo porque pues con la tecnología no me permite ver todos los conectados. Pero sí estoy muy contenta, sobre todo por la presentación que han hecho, pues mis exmaestros y mis maestros, porque siguen siendo mis maestros. Yo solo voy a centrarme a explicar, a platicarles el por qué hablar de desaparición forzada. En la universidad tenemos la posibilidad en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tenemos la posibilidad de hacer trabajos de investigación. Algunos no tienen financiamiento, otros sí tienen financiamiento. En este caso, registré en el 2014 un proyecto que se trataba inicialmente de un análisis de todos los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al empezar este análisis, pues fui encontrando de manera reiterada los temas de desaparición forzada, lo que pues generó que llamara la atención de mi parte y voltear a ver el fenómeno como tal. ¿Por qué en México, que no somos un país donde no hemos transitado en un país democrático y no como otros países de los que tienen muchos casos de esto, ¿por qué estamos con tanta incidencia en el tema? Y eso hizo que generara y voltear mi vista hacia esto, ¿no? Al adentrarme en este tema, debo decir que desde el año 2011, 2012, y bueno, siempre ha sido parte de los temas que me han interesado, pues el derecho internacional, la Corte Interamericana, derechos humanos, empecé a involucrarme más con todos estos temas. Y bueno, a raíz de ese análisis, detecto que hay muchos casos y por eso me inclino a investigar. El libro lo que busca es llegar a todo público y dar un panorama de qué es el delito, de qué se trata, el marco normativo, el marco internacional y también de manera muy analítica y muy sintética mostrar cómo está la legislación en el país sobre el tema. Como lo han señalado los doctores que me hacen favor de presentar la obra, y el derecho pues es cambiante. A la fecha ya hay algunas reformas y debo decir que Aguascalientes y Guanajuato ya tienen legislación sobre la materia. También debo señalar los puntos de los comités. Al seno de la ONU hay varios comités
especializados sobre diferentes rubros. Uno de ellos es el Comité de Desaparición Forzada. Cuando empiezas a conocer todo el entramado jurídico que tiene la parte del derecho internacional, la Corte Interamericana, la Convención Americana, las comisiones y demás, te vas involucrando de tal forma que vas conociendo una nueva, bueno, que no es nueva realmente porque ahí está, y bueno, el maestro Campos muy acertadamente me señaló, al libro le falta hablar de la ley de amparo, ¿no? Y bueno, eso será un tema más adelante, que si se hace una segunda edición, que espero así sea, pues contemplarlo. Entonces, regresando al tema a la parte que les comento, cuando te vas adentrando en todo este entramado jurídico internacional y que estás conociendo de manera más directa todo lo que hoy se denomina litigio estratégico y vas conociendo toda esta parte de los casos que pueden llegar hasta otros niveles, hasta otras autoridades, hasta otros niveles de competencia, pues te va interesando más todo lo que puedes llegar a obtener. Es un tema muy sensible porque, como bien lo señalaron los presentadores, cada día está en aumento la cantidad de personas que están desaparecidas por esta situación. Es un tema sensible porque cómo decirle a una madre, y en una entrevista que me hicieron por este mismo trabajo de investigación, cómo decirle a una madre que su hijo no está, que ha sido víctima de desaparición forzada, y cómo llegar hasta un derecho, hasta esa verdad, que es lo que muchas veces queremos conocer. Como ciudadana, y desdoblándome de la parte jurídica, siempre queremos saber el porqué de alguna situación de delito. ¿Qué fue lo que dio origen y por qué se cometió? Y más allá, encontrar y poniéndome en esa parte, usando esa empatía, esa palabra tan actual, cómo decirle y cómo poderle explicar a una madre cuál es la razón por la cual ya no está su hijo o su hija y que ha sido víctima de este delito. Entonces el tema ha sido objeto de múltiples investigaciones, comentarios, es un tema actual. Como bien señaló el maestro Miguel Romero, Human Rights Watch, quien ha venido a hacer diferentes evaluaciones a México sobre diversos tópicos, pues ha encontrado que todavía nos hacen falta muchos caminos y muchas aristas por resolver. Es un tema que no está acabado, es un tema que es muy actual. Si bien hemos avanzado con las comisiones de búsqueda, hay un largo camino todavía por recorrer. Hay un aspecto civil que es la declaración de ausencia relacionada con las personas desaparecidas. Hay que mencionar también que hace falta hablar como me lo señaló el maestro Campos en su momento, de la reforma que se hizo a la ley de amparo, precisamente sobre este tema. Y bueno, hay todavía mucho más por decir que ojalá y en un segundo trabajo o en una continuación de este trabajo se pueda abordar. Debo decir que este trabajo, cuando se termina este libro, lo presento a la Red Rigia, que es a la que pertenezco y que dirige Juan Pablo Pampillo, y quien me hizo favor de prologar el libro, y es la Red Rigia quien respalda la publicación del libro y hace posible que hoy lo podamos tener pues en físico y lo podamos estar presentando. Por mi parte, bueno, pues agradecerles el tiempo que han destinado para acompañarme en este momento, las generosas palabras en cuanto a mi persona de los maestros y de Miguel, los comentarios de los libros. He tomado nota de algunos para poderlos plasmar en otra investigación. Debo también citar que hay otro trabajo de investigación de otro profesor de la universidad que no me dio tiempo de citar porque
Como bien lo señaló el doctor Abdo, un trabajo de investigación requiere cierto tiempo. Yo lo señalé, 2014 se inició esta investigación, pasó por agregarle, volverlo a armar, cambiarle, replantearlo, hasta que por fin queda en lo que hoy se presenta, en 3 capítulos y el anexo, y que, bueno, me quedo todavía con muchas cosas más que decir, muchos tópicos más que abordar, pero que sin duda, y si se hace una segunda edición, pues serán considerados. Muchas gracias y bueno, quedo aquí a las órdenes por cualquier otro comentario. Gracias, doctora Patricia Ordóñez León, por su valiosa aportación a los profesionales del derecho y a todas las personas interesadas en temas como el que usted nos plantea en su libro, que nos permite ampliar los conocimientos. La verdad que muy valioso. Gracias por ese trabajo excepcional que usted hizo ahí. Igual quiero agradecer la presencia del doctor Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por haberse estado conectado aquí con nosotros. A la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradecer también la presencia del doctor en Derecho Rafael Cuello Cetina, secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de tantas más personas que es imposible mencionar a todas, como decía la doctora Patricia Ordóñez León. Agradecemos la presencia de los presentadores de la obra La desaparición forzada en México, los doctores en Derecho Rodolfo Campos Montejo, Miguel Alberto Romero Pérez, Jorge Abdo Francis. Muchas gracias por su valiosa aportación a la presentación del libro. Doctora Patricia Ordóñez León, muchas gracias. A quienes nos acompañaron en la presentación del libro de la autoría de la doctora, muchas gracias. Recuerden que si quieren adquirir el libro La desaparición forzada en México, pueden hacerlo en formato electrónico o de manera física, solicitándolo en línea a la casa editorial Tirán Lo Blanche, ya que, como bien lo dijo el doctor en Derecho Juan Pablo Pampillo Baliño, en el prólogo del libro, el lector encontrará en él los principales elementos para comprender y las principales armas jurídicas para combatir dicho delito al ser escrito por una profesional. Dígame, doctora Patti. Muchas gracias. Omití voluntariamente, y creo que por el momento y la emoción, a la directora, a la doctora Felipa Sánchez Pérez, agradecerle todo el apoyo que me ha dado para esta presentación, su presencia en este evento y el apoyo que nos da a todos los profesores que integramos la planta docente de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin duda, sin el apoyo de nuestra directora, nuestros trabajos no pueden ser transmitidos, compartidos y además expuestos para toda la comunidad académica, la comunidad universitaria y para todos los que están interesados en el conocimiento del derecho. Muchas gracias, doctora, por tu presencia, por tu apoyo y por las facilidades en la universidad. Por supuesto, al rector, ya lo mencioné, y bueno, pues a los maestros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias por estar y no se pierdan la oportunidad de leer, de adquirir el libro y conocer más sobre este interesante tema. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.